Algunos animales tienen la increíble habilidad de construir nidos con casi cualquier cosa, pero con todo el trabajo que necesitan para construir, pensarías que hay un límite en cuanto a los grandes que pueden hacerlo, ¿cierto? Pues estás equivocado. Desde enormes colmenas ocultas hasta colosales colonias que consumen autos. Estos arquitectos de animales no conocen límites, así que prepárate, porque es hora de vestirse y quedarte atrapado en algunos de los nidos más asombrosos jamás descubiertos. El abuelito de los nidos de avispas. Existen las avispas enojadas y luego está la avispa chaqueta amarilla. Estas plagas depredadoras notoriamente agresivas son famosas por sus comportamientos defensivos, que las ven en enjambres y pican repetidamente si sienten peligro. A diferencia de la mayoría de las avispas, estos insectos tienden a construir sus nidos bajo tierra dentro de madrigueras de roedores abandonadas, lo que significa que solo tienen una entrada para defenderse y protegerse. Al menos, eso es lo que hacen la mayoría de estas avispas, aunque esta colonia parece haberse perdido a la nota. Descubierto en un cobertizo en Patterson, Luisiana en 2017, el exterminador Jude Verrett se enfrentó en sus propias palabras is the granddaddy of a hornet's nest, European yellow jackets. Este nido había engullido todo y cualquier cosa en su camino, ocupando la mayor parte del espacio del suelo del cobertizo. Pero antes de que pudiera empezar a retirar el nido, Verrett fue bombardeado de repente. Y empeoraba cuanto más se aventuraba. Cuando comenzó a destrozar el nido con sus manos enguantadas, miles de avispas emergieron y lo comenzaron a atacar. Volaron contra Verrett con tanta crueldad que apenas puedes oírlo hablar por encima del sonido de sus diminutos cuerpos arrojando a la cámara. Pero se necesitarían más de miles, posiblemente decenas de miles de estas avispas para evitar que Verrett haga su trabajo. En el transcurso de 45 minutos, despojó todo el nido de las viejas cajas de almacenamiento y las herramientas de jardín sin que le picaran ni una sola vez. Lo cual es increíblemente afortunado, ya que el veneno de esas picaduras puede matar a un hombre adulto. Se estima que se habrían necesitado alrededor de 1500 picaduras para matarlo, así que es bueno que Verrett estuviera equipado y con botas en lugar de emprender esta heroica tarea en ropa interior. Ahora, si hubieras tenido la oportunidad, ¿cómo habrías lidiado con este nido espantosamente enorme? Si crees que habría sido lo suficientemente valiente como para abordarlo de frente como Jude Verrett, presiona el botón me gusta. Pero si le hubieras prendido fuego al cobertizo y terminado, presiona el botón de suscripción. O si has pensado en una forma igualmente machista de destruir esta cosa, házmelo saber en los comentarios de abajo. Personalmente preferiría destruir todo el sitio desde los alrededores. Es la única forma de estar seguro. Las chaquetas amarillas de Alabama. Cuando el clima comienza a calentarse, la mayoría de las personas en los Estados Unidos celebran con una fiesta en la piscina o un picnic. Pero en Alabama, los residentes pueden ver arruinadas sus celebraciones de verano por el descubrimiento de los super nidos de avispas chaqueta amarilla que se arrastran por la piel. Por lo general, las colonias de estos demonios que viven en el suelo forman pequeños nidos de alrededor de 4000 trabajadores en el verano, que tienden a morir durante el frío invierno. Pero cuando los inviernos son suaves, muchas de estas colonias sobreviven hasta el verano siguiente. Esto da como resultado colonias enormes que comienzan a construir nidos colosales y perennes en todo el estado del sudeste. Y realmente me refiero a todas las partes. En el verano de Alabama de 2006, una colonia de más de 15.000 avispas común se apoderó completamente del interior de este viejo auto. Cubrieron el auto desde la ventana a la rueda con el material similar al papel que envuelve las capas internas del nido. Está hecho de fibra de madera que las avispas mastican y mezclan con su saliva, creando una pulpa parecida al papel. Luego lo escupen y le dan la forma que necesitan. Aunque si no se controlan y la colonia sigue creciendo, seguirán construyendo y construyendo, mientras que el pobre propietario del auto lo descubrió por las malas. Pero este fue solo uno de los asombrosos 90 super nidos encontrados ese año, algunos de los cuales estaban en lugares aún más extraños, como este, que fue descubierto dentro de un colchón viejo y destartalado. Incluso puedes ver cómo las criaturas dieron forma a los peines internos del nido alrededor del colchón. Se ven increíblemente similares a un panal de abejas, pero prometo que no tienen nada de dulce. Es en estos infiernos hexagonales donde las avispas almacenan y crían sus huevos, que eventualmente eclosionan en aún más de los insidiosos
fastidiosos insectos. Por lo tanto, es una suerte que nadie estuviera durmiendo la siesta en ese colchón viejo, o quizás hayan recibido una llamada de atención muy grosera y dolorosa. Afortunadamente, después del repugnante verano de 2006, los residentes pudieron descansar tranquilos. Regresó una serie de inviernos fríos acabando con cualquier posibilidad del resurgimiento de estas avispas. Eso era hasta hace poco. En 2019, una calle tranquila en el condado de Shelby de repente se llenó de actividad cuando se descubrió un enorme supernido al borde de la carretera. De casi 1,5 metros de alto y 90 centímetros de ancho, los investigadores estimaron que la asombrosa cantidad de 15,000 avispas estaban dentro del supernido. No parece que estos gigantescos nidos de plagas vayan a desaparecer pronto. Por lo tanto, si decides visitar Alabama en el futuro, recuerda mantener las ventanas completamente cerradas. Las locas avispas de Florida. Si pensabas que estabas a salvo de ver un enorme nido de avispas chaqueta amarilla, ¿por qué no vives en un estado del sur? Piénsalo de nuevo. Este nido asombrosamente grande fue descubierto en lo profundo de los bosques Tampa, Florida, y se estimó que tenían al menos 2,5 metros de alto y 2 metros de ancho. Las imágenes aterradoras que ves aquí fueron filmadas por el experto en insectos Jonathan Simpkins, quien afirmó que en sus 20 años de experiencia nunca había visto un nido tan grande. Cuando comenzaron a enjambrar a la defensiva, estimó que había literalmente millones de avispas obreras arrastrándose por el interior, junto con miles de reinas. Por lo general, los nidos de estas avispas son fundadas por una sola reina ponedora llamada la fundadora. Ella es la que pone los huevos que se convierten en nuevas trabajadoras y reinas avispa, mientras que las nuevas reinas avispas suelen volar para fundar sus propios nidos. Las obreras se quedan, aunque la mayoría de ellas finalmente mueren debido al frío invierno. Pero si un nido logra sobrevivir no solo uno, sino varios inviernos suaves, como esta abominación de Tampa, que Simpkins afirmó que tenía alrededor de 4 años, simplemente continúa creciendo. Esto le permite albergar múltiples reinas ponedoras, lo que da como resultado millones de enjambres que te dan ganas de correr y esconderte. A pesar de su número apocalíptico, Simpkins irrumpió y neutralizó la colonia en el transcurso de solo 2 días. A pesar de lo agradecido que estoy, ¿te imaginas lo grande que habría crecido ese nido si lo hubieran dejado unos años más? ¡Wow! Zumbido del asiento trasero. Ahora que has visto cuán agresivas pueden ser las avispas comunes, ¿alguna vez te subirías a un auto con un nido repleto de ellas? Para la mayoría de la gente cuerda la respuesta es obviamente de ninguna manera. Pero resulta que Jude Barrett no es la persona más cuerda. Este extraordinario exterminador fue llamado una vez más al sur de Luisiana, donde alguna vez había descubierto un enorme nido de avispas que había invadido por completo un Chevy Malibu abandonado. Al igual que sus primos de Alabama, esta colonia solo pudo crecer enormemente gracias al clima cálido del sur. Pero en lugar de alcanzar un lanzallamas, Barrett se puso su equipo, abrió la puerta y saltó dentro. Solo para reírse, incluso invitó a su amigo a unirse a él. Aunque una mirada al asiento delantero fue suficiente para hacerlos pensar 2 veces. En lugar de correr hacia las colinas, su amigo probó el asiento trasero, solo para descubrir que el nido se había incrustado completamente en cada grieta del auto. Mira, incluso puedes verlo sobresalir a través de las rejillas de ventilación. Después de ver eso, creo que tomaré un autobús. Colonia de autos clásicos. Pero no solo las avispas son capaces de agregar un poco de basura al maletero de un auto. En 2018, el especialista en remoción de abejas, Travis Watson, fue llamado para abordar un nido gigantesco que se había apoderado de un viejo el camino, o debería decir camino del infierno. Cuando llegó rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de un nido cualquiera, sino de uno que pertenecía a una colonia furiosa de avispones europeos. Esta enorme raza de avispas tienen obreras que pueden alcanzar casi 3 centímetros de largo. Puedes ver el tamaño de ellos en comparación con el de tu pulgar. ¿Te imaginas algo tan enorme arrastrándose sobre tu pulgar? Creo que preferiría cortarme toda la mano. Afortunadamente, Watson era un verdadero profesional y en lugar de quitarse las extremidades, comenzó a fumigar suavemente el auto. El humo bloquea las feromonas que liberan las avispas, avispones y abejas para comunicarse entre sí. Sin poder coordinarse, no pueden enjambrar, evitando un ataque organizado y doloroso. Esta ingeniosa táctica le dio a Watson mucho tiempo para separar el nido de papel, con calma y con cuidado, lo que le llevó solo unos minutos. Aunque había traído una bolsa de plástico de tamaño considerable para tirar el nido, era mucho más grande de lo que había anticipado al principio. Pero como una especie de milagro al estilo Mary Poppins, logró encajarlo todo allí, solo para felicitarlo por tal esfuerzo. Yo mismo habría prendido fuego a todo el asunto y rezado para que los avispones nunca supieran dónde vivía. ¿Cómo habrías lidiado con este nido? Házmelo saber en los comentarios. Nuevo hogar nido. Cuando compras una casa nueva, hay muchas cosas que pueden salir mal. La electricidad puede estar defectuosa, las tuberías pueden tener un poco de fugas, o como el nuevo propietario Shang Yuwei, es posible que encuentres un nido de avispas de casi 2 metros colgando peligrosamente en tu techo.
La casa que había comprado el señor Shan, que estaba en la provincia de China de Henan, había estado desocupada durante más de un año, pero cuando Zhang finalmente decidió amueblar la propiedad, las avispas en el área se habían mudado. Afortunadamente, la estructura gigante y colgante estuvo abandonada durante mucho tiempo, ya que las avispas habían muerto de hambre el invierno anterior. Aunque eso todavía dejó al señor Zhang con el enigma de cómo remover un monumento natural tan masivo. ¿Estaba destinado a quemarlo o cortarlo? Personalmente habría tenido la tentación de convertirlo en una piñata, pero Zhang vio el nido como un regalo, por lo que solicitó la ayuda de autoridades locales para que lo ayudaran a cortarlo en una pieza. Lo dejaron quedarse con el nido, aunque no está del todo claro qué hizo con él. Quizás lo convirtió en una especie de pieza central artística para su hogar, aunque con suerte verificó 3 veces que el nido estaba libre de avispas, ya que no imagino que esos insectos serían compañeros de habitación muy amigables. El domador de abejas de Tennessee. Por muy atractivas que sean las casas vacías para los insectos que anidan, las habitaciones no son los únicos espacios que les gusta acechar. Los huecos cálidos y protegidos dentro de las paredes de algunas casas proporcionan lugares perfectos para construir nuevos nidos, como descubrió un desafortunado propietario. Había contratado una empresa local de control de plagas luego de notar que las abejas entraban y salían de la pared exterior de su casa. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos de exterminio, las inteligentes criaturas sobrevivieron, lo que obligó a recurrir al principal domador de abejas de Tennessee, también conocido como David Glover. Primero, Glover tuvo una idea de cuán grande era realmente la colmena oculta usando una cámara térmica. Después de verificar las lecturas, quedó asombrado por el tamaño colosal. Sin otra forma de llegar al corazón de la colmena, Glover comenzó a fumigar las entradas antes de apartar cada ladrillo individual de la pared. Se abrió camino lentamente hasta que toda la colonia quedó completamente expuesta, revelando un enorme conjunto de peines de 90 centímetros de ancho por casi 2 metros de alto. Glover tardó más de 4 horas en separar con seguridad todo el panal de los aguijones protectores de 35,000 abejas, pero finalmente toda la colmena fue removida y reubicada. Entonces, si estás en Tennessee y tienes tu propia colmena, asegúrate de darle una llamada a este tipo. Ponerse cómodo. ¿No odias cuando invitas a esas personas a quedarte en tu habitación de huéspedes, pero simplemente no aceptan la indirecta para irse? Con los humanos es muy molesto, pero cuando un nido de avispas se muda, como lo hicieron estas en la casa de Winchester, Inglaterra, es toda una pesadilla. Esta fue la escena que recibió el controlador de plagas John Burkett después de que un propietario descubriera el nido que cubría la cama de su habitación de huéspedes. No había usado la habitación en meses, pero había dejado una pequeña ventana abierta, dándole a las avispas un gran espacio y tiempo para hacerse cargo de la cama. Con un tamaño de 90 centímetros de ancho en la superficie, las avispas habían mordido la almohada y la manta de la cama para hacer su nido más grande por dentro. Según Burkett, a las avispas les habría llevado unos 3 meses construir un nido de ese tamaño que albergaba unas 5,000 aterradoras bestias aladas. Mientras masticaban casi todo lo que había en la cama, Burkett pudo afortunadamente salvar esa manta ganchillo increíblemente atractiva. Gracias a Dios, algo se salvó, porque mi cordura seguro que no lo ha sido. Termitas aterradoras. Ahora no solo las abejas y las avispas son las que pueden construir nidos enormemente angustiosos, como lo demuestra el descubrimiento realizado por los servicios forenses de manejo de plagas de Australia. Fueron llamados a una casa en los suburbios de Sydney, donde se había encontrado una antigua colonia de termitas. No en un montículo en el suelo, como era de esperarse, sino en las mismas paredes de la propiedad. Una rama era tan grande que ocupaba toda una cavidad de paneles de yeso desde el piso hasta el techo. Aunque las termitas habían sido exterminadas, este nido una vez prosperó con miles de termitas de madera seca, un tipo de plaga que se alimenta de la celulosa de la madera seca. Esto hace que las secciones vacías de los paneles de yeso sean el lugar perfecto para esconderse, lo que les permite crear cientos si no miles de túneles en forma de laberinto desde adentro hacia afuera. A medida que se acercaban más y más secciones de la pared, quedó claro que este nido se había construido dentro de la casa durante varios años, aunque no sé qué es peor. Saber que alguien vivió con esa enorme plaga durante todo ese tiempo o esa espantosa pintura de pared verde neón. De cualquier manera, me alegro de que toda esa habitación haya tenido la destrucción que claramente se merecía. Eric Bicho McCool. En 2014, la tranquila ciudad de Moncks Corner, Carolina del Sur, recibió una gran llamada de atención cuando se descubrió un monstruoso montículo de insectos acechando en el patio de un almacenamiento. Sin dudarlo, llamaron al experto local en extracción de abejas, Eric Bicho McCool. Pero estas no eran abejas, eran avispas. Habían formado unos nidos colosales en un viejo camper. Impresionado por el gran tamaño de lo que estaba mirando, McCool filmó el comienzo de la extracción, que resultaría ser una de las más grandes de la historia. Calculó que tenía 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 60 centímetros de alto, lo que significa que tenía alrededor de 350,000 avispas. Afortunadamente, McCool no se vio afectado por esto y comenzó a destrozar todo el nido, quitando 37 de las reinas con la mano mientras lo hacía. Con esos nervios de acero
este tipo es claramente McCool por un nombre, y McCool por naturaleza. Maravilloso nido de tejedores. Por increíbles que puedan ser los nidos construidos por insectos, no son nada en comparación con los elaborados refugios en las copas de los árboles que pueden construir los pájaros, específicamente los pájaros tejedores. Estas increíbles aves construyen nidos grandes y permanentes en los árboles del sur de África, tan grandes que pueden albergar hasta 400 aves a la vez. Esto los convierte en algunas de las estructuras más grandes que construyen los pájaros, lo cual es una hazaña enorme si tienes en cuenta que solo miden unos 14 centímetros de largo. Pero, ¿cómo es que algo tan pequeño crea algo tan grande? Bueno, como te podrás imaginar, se necesita mucho trabajo en equipo. Usan diferentes materiales para diferentes propósitos, por lo que las ramitas grandes forman el techo, mientras que los materiales vegetales más suaves y el algodón recubren las cámaras de anidación. A medida que se agregan más cámaras, el nido en constante crecimiento comienza a parecerse un fardo de heno que se lanza a un árbol o en ocasiones a un poste de teléfono particularmente atractivo. Pero por más imprevistos que parezcan, la integridad estructural de estos montículos masivos es insuperable. De hecho, son tan resistentes que algunos nidos han albergado generaciones de tejedores durante más de 100 años. Es así que es una herencia increíble. Caos de orugas. Ahora, esta próxima invasión de insectos no es exactamente un nido, pero ciertamente ha consumido todo a su paso. En 2018, este árbol de North Yorkshire, Inglaterra, llamó mucho la atención después de que los espectadores vieron que estaba completamente cubierto de rama a tronco, con un misterioso manto blanco. Con todo este fango parecía como si hubiera sido sacado directamente de una película de terror. Pero cuando los lugareños se atrevieron a mirar más de cerca, hicieron un descubrimiento impactante. No era fango cubriendo el árbol, era una telaraña. Toda el área había sido infestada por miles de orugas pequeñas de polilla, que habían trabajado juntas para hilar estas enormes hojas de telaraña de seda. Por lo general, las telarañas de las orugas de la polilla, como esta, son pequeñas, y en su mayor parte no son visibles, lo cual está bien, ya que las mantas de seda protegen a las orugas de los ojos de los depredadores cercanos, como pájaros y avispas. De manera brillante, este pequeño dosel de seda proporciona un refugio seguro en el que pueden atiborrarse de comida, antes de que comiencen a convertirse en polillas más adelante en el año. Pero no siempre son tan sutiles. Los veranos cálidos pueden fomentar grandes brotes de insectos, lo que les permite crear estas enormes redes comunales con decenas de miles de orugas arrastrándose dentro de ellas. Olvídate de las orugas, es mi piel la que se arrastra. El nido de avispas alemán. Con un nombre como avispa alemana, es tentador imaginar a estos pequeños insectos vistiendo divertidamente pantalones de cuero y comiendo filete. Pero la realidad de lo que pueden hacer estas malvadas avispas no es tan divertida como aterradora, algo que Nueva Zelanda descubrió en 2019. Acechando en la naturaleza en la ciudad de Rotorua, en la isla norte, las avispas alemanas habían creado esta abominación enorme de casi 3 metros arriba de un helecho. Con una altura gigantesca y circunferencia de 2 metros, los expertos locales estimaron que esta cosa debe haber pesado entre 100 y 150 kilogramos. En el extremo superior, ese es el mismo peso que un luchador de sumo promedio, aunque no hubieras querido pelear contra esto en el ring. Principalmente porque a diferencia de un luchador de sumo, se estimaba que contenía cerca de 1 millón de avispas. Por grande que parezca, no es nada en comparación con el poseedor del título mundial de nido de avispas más grande, que casualmente también se encontró en Nueva Zelanda. No solo eso, sino que también fue hecho por avispas alemanas en 1963. Según los informes, medía unos asombrosos 4 metros de largo y tenía una circunferencia de más de 5 metros. Su tamaño gigantesco lo hacía tan pesado que aparentemente se cayó del árbol en el que había sido construido. Suena como una ingeniería bastante pobre si me preguntas. Dicho esto, ¿eran realmente avispas alemanas? La avispa loca. Por más grandes que hayan visto estos nidos, el descubrimiento de un nido verdaderamente inusual en la isla canaria de La Gomera dejó a sus residentes en un estado de absoluta incredulidad. Los lugareños de la hermosa San Sebastián expresaron su preocupación en 2013 sobre una antigua casa en la ciudad que aparentemente había sido abandonada. Los insectos entraban y salían de las paredes y se oía un zumbido incesante detrás de la puerta principal. Se llamó a los oficiales para que investigaran, pero lo que descubrieron los detuvo en seco. Detrás de la puerta principal, un colosal nido de avispas se había apoderado de todo el pasillo interior de la casa. Según los informes, millones y millones de avispas comenzaron a enjambrar, ya que el nido conectado a tierra estaba activo y lleno de insectos incesantes. Se llamó a expertos para evaluar la situación e informaron que el nido tenía unos asombrosos 6 metros de largo. Con ese tamaño habría tenido aproximadamente la misma longitud que un autobús escolar pequeño.
aunque no creo que nadie se hubiera atrevido a montar esa cosa. Incluso si les hubieras pagado, los expertos explicaron más tarde que las avispas eran una especie invasora, probablemente de África, ya que las avispas locales no eran capaces de construir un nido tan grande. Luego, la casa estuvo bajo seguridad mientras la policía intentaba ubicar a los dueños de la propiedad y determinar la mejor manera de manejar ese nido titánico. Seguramente la única solución realista habría sido matar esa abominación absoluta con fuego. Me refiero a un lanzallamas, molotov o tal vez una granada o dos, ¿no? Quiero decir, es la única forma de estar seguros, ¿no? ¿Cuál de estos enormes nidos hizo que tu mandíbula golpeara el suelo? ¿Alguna vez has visto un nido más grande que estos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.